Bueno, pues bienvenidos a todos. Me presento, mi nombre es Luis Rodero, soy de España y llevo pues ya con este año, van a ser casi 18 años utilizando este tipo de tecnología, primero en mi consulta y después pues pudimos la oportunidad de tener esta empresa, esta marca que es TFC System, a través de la cual pues lo que queremos es acercar pues todo lo que hemos aprendido durante los últimos 15 años utilizando este tipo de tecnología en consulta, acercarlo a profesionales como vosotros para que no solamente podáis incorporar tecnología, que es algo muy interesante, ¿no? Estamos en un mundo altamente tecnológico, entonces el incorporar tecnología a vuestras consultas siempre es algo muy bueno, muy positivo, si se usa de la forma correcta. Por eso, nuestra idea no solamente es poner a disposición dispositivos que funcionen como deberían funcionar, sino sobre todo compartir lo que hemos aprendido para que podáis utilizarlo de forma correcta y sacarle el máximo provecho a vuestra tecnología. De esa manera, al final, el objetivo sigue siendo el primero, el mismo, que la mayoría de nosotros que estamos aquí hoy en esta sala tuvimos cuando nos dio por estudiar por terapias o por medicina. Al final, se trata de querer ayudar a otras personas y, en este caso, pues se trata de hacerlo utilizando una tecnología que nos da acceso a cierta información, a una capa de información que generalmente es muy difícil de leer a través de una pantalla o de una tecnología, que es la capa de la parte energética, del campo energético del cuerpo. Entonces, esta presentación, no quiero meterme en detalles técnicos, no quiero entrar en mucho detalle ni sobre la tecnología ni sobre los dispositivos. Más que nada, vamos a hacer una pequeña introducción de cómo funciona la tecnología, pero luego quiero, sobre todo, responder a las preguntas que más me hacéis. O sea, todas las semanas hablamos con muchas personas que se dedican a la salud y generalmente nos soléis repetir algunas preguntas, pues cuál es su eficacia, cómo está el marco legal en cuanto a diagnóstico, tratamiento con estos dispositivos. Vamos a tratar de responder todas estas preguntas, pero si tenéis más preguntas podéis tanto escribirlas en el chat al final de la presentación. Leeré todas las preguntas que podamos ir respondiendo y también si queréis incluso levantar la mano y os damos paso y podéis hacerlas en voz, ¿vale? Bueno, pues comenzamos con qué es esta tecnología, qué es la bioresonancia en LS. Seguramente si ya estáis aquí es porque habéis recibido información, así que no me voy a meter, como digo, en grandes detalles, pero lo más importante es saber que realmente todo lo que se compone en nuestro cuerpo, tanto a nivel general como los órganos, los sistemas, incluso los tejidos o las células, todos tienen un campo electromagnético, un campo de ondas, de frecuencias que se pueden medir y ahí es donde entra la tecnología de bioresonancia. La medición del campo magnético de esas células, de ese tejido, de esos órganos, pues nos da una cantidad enorme de información que es muy interesante para poder entender mucho más qué es lo que está pasando en nuestra salud. Y en vuestro caso, que sois la mayoría, sois profesionales, pues en la salud de los pacientes o de los clientes que estáis atendiendo. La cuestión es que medir el campo magnético no es lo mismo que medir un tejido físico o ver cuáles son los niveles de cierta sustancia en nuestra sangre, por ejemplo. Todo eso se puede hacer de una forma física y de una forma muy estable. Es decir, cuando medimos, por ejemplo, qué niveles hay de hierro en nuestra sangre, lo que vamos a obtener es una medida que se puede contrastar de una forma muy sencilla, porque vamos a poder hacer esa prueba en esa muestra de sangre siempre que queramos y los resultados siempre van a ser exactamente iguales, o con muy poca variación, depende del dispositivo, del tiempo que lleve la muestra. Pero el campo magnético del cuerpo es diferente, porque las frecuencias a las que estamos expuestas y las frecuencias que emite nuestro campo magnético van variando, no son 100% estables. Hay circunstancias, como por ejemplo, cuando una persona tiene una patología, una enfermedad o una circunstancia muy concreta, en las que sí podemos medir esa onda y de forma muy fiable vamos a poder decir que esa persona pues corresponde a la situación que estamos encontrando con esa onda. Pero hay veces que podemos encontrar información que es mucho más variable. Por ejemplo, si estamos en un entorno en el que nos está pudiendo contagiar cualquier tipo de emoción negativa, de sensaciones negativas, todo eso
también se mide dentro de las frecuencias y puede estar influyendo en la lectura que obtenemos con un dispositivo de bioresonancia. Entonces, ¿cuál es la clave? Lo primero es tener un hardware, es decir, un equipo que sea fiable a la hora de medir el campo magnético, el campo electromagnético de, como he dicho, tanto de la persona completa como de los órganos, de las células o de los sistemas que podamos analizar. O sea, poder medir con precisión cuál es la respuesta cuando estimulamos ese punto concreto. Y segundo, tener una base de datos y un sistema que nos pueda ayudar a comparar esas mediciones, esas frecuencias que hemos obtenido a través de los sensores del aparato, nos puedan ayudar a compararlo con pues, las categorías que a nosotros nos vengan bien. Entonces, podemos comparar, por ejemplo, una frecuencia que obtengamos de un órgano como el estómago con pues, todas las frecuencias que se hayan obtenido de forma fiable en el estómago de las personas pues, que se ha podido estudiar a través de este sistema. Para simplificarlo todavía, si una persona tiene gastritis, otra persona que tenga gastritis, vamos a encontrar una onda muy similar a la primera persona, aunque tenga sus matices, aunque tenga sus diferencias, porque cada uno quizás tenga la gastritis por un motivo diferente. Ahí es donde está la sutileza de poder encontrar las diferentes coincidencias de onda, que no solamente es una onda vaga o general, como por ejemplo gastritis, sino pues, gastritis producida por una u otra causa. Todo esto, como decimos, para lo que necesitamos para poder medir el campo magnético es un dispositivo que tenga un hardware de garantía, es decir, que tenga un generador de frecuencias de la máxima calidad y precisión y tenga unos sensores que capten la respuesta orgánica del cuerpo con la misma precisión. Una vez que tenemos eso, procesar los datos, que es comparar esas frecuencias con aquello que nos venga bien a nosotros. Entonces, vamos a verlo de una forma más sencilla en las siguientes formas de verlo, que son los pasos que se dan con un aparato de bioresonancia para poder hacer una sesión completa. La primera parte que se hace con la bioresonancia, con un dispositivo TCP System, es la investigación. La investigación es la obtención de frecuencias por bioresonancia. ¿Cómo funciona? El aparato manda una onda. Imaginaos que queremos analizar el dedo índice. Bueno, pues en el aparato están registrados cuáles son las frecuencias de un dedo índice para tu edad y para tu sexo, que son las frecuencias estándar, es decir, un dedo índice que no tiene ningún tipo de problema. Eso está registrado. Entonces vamos a estimular ese dedo con esas frecuencias que tenemos en la base de datos y los sensores van a captar la respuesta de tu cuerpo al estímulo para ese punto concreto. Si esa respuesta es exactamente igual que un dedo índice totalmente sano, pues ahí no nos va a marcar ningún tipo de anomalía. Lo que estamos midiendo es la diferencia entre una onda normal, que correspondería a un estado saludable o de equilibrio, con una onda que se separa de esa normalidad o de ese equilibrio, por llamar salud o bienestar también, ¿no? Bueno, cuando detectamos que se ha separado la onda que hemos obtenido del aparato de un dedo índice normal, pues ahí es donde empieza la investigación. Ahí es donde queremos saber por qué o qué corresponde a esa separación, a esa diferencia entre un dedo saludable y un dedo que no está bien. Ahí veis en pantalla 3 imágenes. En la parte izquierda se ve el campo magnético. Este es el campo de emisiones electromagnéticas del cuerpo, en el que vemos cómo hay una zona perfectamente redondita, esa zona que veis en color azul, y otras zonas en color rosa que nos indican algún tipo de bloqueo o de anomalía. Esos bloqueos lo que están indicando es que en esas partes concretas no está fluyendo correctamente la energía. Y eso puede llevar primero a una alteración de las frecuencias, que ahí vamos a ver cómo podemos interpretarla, pero también puede llevar incluso a síntomas físicos, porque aunque haya una alteración del campo energético, si esa alteración o esas frecuencias que están alterando nuestro estado de salud se mantienen el tiempo suficiente o tienen la suficiente intensidad, terminarán afectando a nuestro cuerpo físico. En la parte derecha tenéis otras 2 imágenes. Una en la que se ve pues, como un corte del tórax, en el que vemos pues, algunos órganos como el corazón, el hígado, el estómago y algo de la columna vertebral, incluso el esternón. Veis que ahí hay unos puntitos de diferentes colores. Bueno, esa es otra de las mediciones que hace el TGC System. Nos va a dar
en una escala de colores, que es una escala reducida, porque la escala completa son 12 colores, pero para facilidad de la lectura se reduce a 6. Y en esos 6 colores nos va a mostrar si la respuesta orgánica después de esa estimulación que hemos hecho es perfecta o se aleja de esa respuesta correcta. Entonces tenemos anomalías que pueden ir hacia arriba, es decir, una respuesta mucho más alta de lo que debería, con mayor intensidad, con mayor movimiento de esa energía, o respuestas mucho más bajas que generalmente corresponden a bloqueos o problemas crónicos que llevan mucho tiempo allí y que probablemente pues, sean, ya corresponden a estados de enfermedad que podamos ver en la parte física también. En la parte derecha tenemos las ondas. Y veis ahí que hay una onda azul y una onda roja. Esas ondas son precisamente el resultado de todos los puntos que se han analizado en la imagen que hemos visto ahí en el medio, se han plasmado en esas dos ondas. Esas dos ondas son las que nos van a servir para comparar con cualquier cosa que tengamos en la base de datos. Si en la base de datos tenemos un órgano de hígado, por ejemplo, una frecuencia del hígado perfectamente bien, y en nuestra onda nos aparece una onda que es igual que ese hígado que está perfectamente bien, nos lo va a marcar. Pero también nos va a decir si hay alguna frecuencia que se sale del equilibrio y por lo tanto nos está mostrando que puede haber alguna alteración que pueda afectar a nuestra salud. Aquí una imagen, simplemente para los que no conozcáis el sistema, de cómo se obtienen estos datos, porque hemos hablado de un generador de frecuencias, hemos hablado de unos sensores, pero bueno, hace unos años era todo mucho más complicado, había que poner parches, había que agarrar cosas, había que hacer muchas complicaciones a la hora de hacer una consulta y eso pues, tomaba más tiempo y a veces no era tan sencillo, tan ágil para hacer una consulta. En este caso, tanto en la edición para veterinarios como en la edición para humanos, se hace a través de un generador de frecuencias que va integrado, en el caso de los humanos, en unos auriculares, en el que en un lado está el generador de frecuencias y en el otro lado hay una serie de sensores que captan la respuesta del cuerpo. En el caso de los animales, tenemos un dispositivo que abarca caballos, perros y gatos. Y bueno, no se ponen unos auriculares por motivos obvios, pero sí el sensor y el generador de frecuencia tienen el mismo formato y se ponen en un arnés. Ese arnés se puede colocar, como veis ahí, en el caso de los caballos, muy fácilmente en el cuello. En el caso de perros o gatos, se puede colocar en el lomo o cualquier postura que sea sencillo para ellos. Y como no tiene ningún tipo de molestia, pues generalmente se tolera muy bien. Obviamente, igual que en humanos hay algunos más intranquilos, en animales y mascotas también los hay. Por lo tanto, también depende un poco que haya que tener esa mano, esa buena mano del veterinario o del persona que lo está operando para que esté tranquilo. Pero en general, una de las ventajas es que cuando aplicas la bioresonancia, seguro que si vosotros lo habéis probado me podéis confirmar esto, uno de los efectos más instantáneos es relajación, porque al final estás estimulando con una onda correcta, con la onda adecuada, todo tu cuerpo. Así que lo primero que se suelen sentir las personas es relajadas, suelen bostezar a los pocos minutos de empezar la exploración. Incluso, bueno, se nos han quedado dormidas algunas personas, ¿vale? Entonces, esa es una de las ventajas de la exploración con bioresonancia. Bueno, después de obtener las frecuencias de la persona, y en el siguiente paso, este es el paso pues, más crucial, porque ahí es donde ya entra nuestra parte de trabajo, ¿no? Que no es solamente obtener las frecuencias, que eso lo hace el aparato de forma totalmente automática. Pero ahora lo que tenemos que hacer es buscar si hay coincidencias dentro de esas ondas que hemos obtenido. Para eso hay una serie de categorías. En el dispositivo TCC One, en el TCC PEX, en el de mascotas, hay aproximadamente unas 200 a 250 categorías. En el TCC Pro tenemos más de 5.000 categorías diferentes. ¿Qué nos permite eso? Nos permite personalizar nuestro dispositivo a lo que nosotros vayamos a utilizar. Hay categorías que incluyen todo lo que es la parte patológica, por ejemplo, no solamente patomorfología, donde vemos enfermedades y síntomas, sino que por sistemas, sistema digestivo, sistema nervioso, sistema respiratorio, donde vienen detalladas muchas más frecuencias que no están en la categoría general de patomorfología. Igualmente, como veis ahí, dentro de las categorías hay algunas como, por ejemplo, alérgenos, microorganismos y helmintos, alopatía, que serían
remedios de tipo medicamento, homeopatía, fitoterapia. Es decir, hay muchas categorías que son para comparar directamente la onda a qué se parece. Pueden ser, como decimos, patologías, síntomas, pero también microorganismos, si hemos detectado algún microorganismo, como un hongo, una bacteria, un parásito, o también incluso toxinas de cualquier tipo. Hay varias categorías de toxinas que podemos activar y comparar. Pero también tenemos la parte de remedios. En la parte de remedios podemos comparar con muchísimas cosas, desde plantas, homeopatía, suplementos, oligoelementos, cosmética médica, flores de Bach, muchas categorías dentro de esto. Así que lo puedes personalizar a lo que tú uses o lo que quieras empezar a usar, incluso también si eres estudiante. Una de las cosas más interesantes es que el TGT Pro incluye una función que se llama informe automático avanzado. Esto lo que utiliza es un motor de inteligencia artificial que lo que hace es leer todas las imágenes que se han explorado de la persona y realizar una serie de comprobaciones para ver cuáles de las frecuencias que se han encontrado que coinciden con las ondas que hemos obtenido de la persona o de la mascota, pues podemos realmente decir que están más activas o que puedan estar influyendo en el bienestar de la persona. Entonces, en unos minutos vamos a obtener un PDF con todas las coincidencias en qué zonas del cuerpo están, que nos va a aligerar muchísimo el proceso de, de poder entender qué es lo que está pasando con la persona. Esto a nivel profesional, a nivel de consulta, pues imaginaos la cantidad de tiempo que te puede ahorrar. Si solamente terminas la exploración y haces el informe automático avanzado, ya tienes un documento en el que tienes todas las cosas prioritarias donde vas a tener que moverte. En vez de tener que ir una por una viendo todas las imágenes escaneadas, vas a poder ir directamente a aquellas que te marca como prioritarias. Aunque siempre vas a poder comparar cualquier imagen que hayas escaneado. Eso es totalmente libre y manual y esos datos se quedan ahí para que puedas usarlo cuando. También hay una serie de comparaciones con modelos virtuales que aumentan la precisión. Eso significa que es parte de lo que se llama sistema no lineal, que son las letras que veis después de bioresonancia, ¿no? Bioresonancia NLS. Eso significa Non-Linear System. Quiere decir que en vez de comparar nuestras ondas con un estándar de ondas, lo que está haciendo realmente es compararlo con algo muy específico y muy preciso, que es todo el modelo que ha obtenido en toda la exploración de tu propio cuerpo. Por lo tanto, va a poder adaptar mucho más los resultados que simplemente comparándolos con el estándar que pueda estar grabado según tu edad y tu sexo. Entonces, de esa manera, pues cuando activamos el modelo virtual, obtenemos más información, como por ejemplo, si una de las coincidencias está más activa en una zona, si está produciendo algún problema específico, si hay algo más de prioridad, o qué nivel de desarrollo tiene esa frecuencia que hemos encontrado, pudiendo valorarla desde unos estados en el que todavía no vamos a tener ningún síntoma, que nos van a dar unos valores muy bajos, del 1 al 4, pero si nos da valores de 5, 6, 7 o superiores, ya estamos en algo que probablemente esté mostrando síntomas. Y de esa manera pues podemos ahondar más en las causas y en la solución, sobre todo. Después tenemos, como he dicho, la comparación con remedios. La comparación con remedios se hace de forma inversa. Es decir, si tu onda se aleja, imagínate que tu onda ideal, que la onda perfecta tuya fuera totalmente recta, plana, una onda plana. Y la onda que detecta el sistema es una onda pues, que tiene un pico hacia arriba. Bueno, lo que va a buscar el sistema cuando comparemos con categorías de remedios, pues plantas, bioterapia, flores de Bach, medicamentos, cualquier tipo de remedio, lo que va a buscar es una onda que cuando la superponga sobre la nuestra, la acerque más a lo normal. Es decir, va a buscar una onda, en este caso, que vaya hacia abajo y de esa forma nos va a llevar más hacia la normalidad. Esto lo hace de forma automática, ¿eh? No te preocupes, que no tienes que complicarte, simplemente activas la categoría de suplementos o de lipoterapia o de fitoterapia y te va a dar esa información de forma automática. Después tenemos una función que se llama análisis comparativo. Esta es una de las más interesantes porque el análisis comparativo te permite comparar la misma imagen, por ejemplo, la imagen de tu estómago, de una fecha a otra. Por ejemplo, si haces un análisis hoy
y bien lo haces dentro de 2 meses, puedes ver cómo ha sido la respuesta energética después de 2 meses. Y te va a dar un porcentaje de variación. Es decir, si esa imagen ha tenido un 20% de mejora o un 5% de empeoramiento. Todo eso te lo va a mostrar de forma muy rápida y muy visual, que también ayuda mucho cuando le mostramos a los pacientes o clientes pues la evolución de lo que se está haciendo. Por ejemplo, si le has recomendado una serie de tratamientos precisamente para el estómago y luego ve en pantalla que tiene una mejora de un 20 o un 30%, pues refuerza la sensación de la mejora. Pero también si sale un empeoramiento, podemos empezar a investigar por qué ha pasado eso. Quizás no ha tomado lo que le has dado, que eso es muy habitual, pero puede haber otros factores también. Entonces, es una herramienta muy práctica para hacer esto. Pero no solamente te va a ayudar a comparar entre fechas, sino también te va a ayudar a comparar cuando haces un testaje. Ahora vamos a verlo en la siguiente pantalla para que lo veáis. La última característica que pongo aquí en la parte de análisis es la del ultrascan, que es análisis de microorganismos. Esto significa que tú puedes, imagínate que en ese estómago hemos detectado la frecuencia del Helicobacter pylori. Bueno, pues aíslas el Helicobacter pylori y analizas cómo está la energía, o sea, como si fuera una persona, como si fuera un cliente más, ¿no? Le analizas cómo está la energía a ese Helicobacter pylori. Si está muy fuerte, te va a mostrar pues, una respuesta muy fuerte. Si está muy débil, te va a mostrar una respuesta muy débil. Pero con ese análisis puedes hacer dos cosas. Primero, puedes saber cuáles son esos microorganismos que pueden estar afectando y qué nivel de energía tienen esos microorganismos, pero también puedes debilitarlos, que ahora veremos cómo podemos hacerlo, aparte de que puedas darle, obviamente, un tratamiento que tú ya conoces. Este es el tercer paso que es súper interesante, ¿no? Que es el vegetotest. Son pruebas o testaje de muestras in situ, es decir, en ese momento, con la persona, con los auriculares puestos, podemos testarle cualquier cosa que se te ocurra, cualquier cosa que esté dentro de la base de datos. Entonces, si entras, por ejemplo, en suplementos, tenemos suplementos generales de varios laboratorios, suplementos, por ejemplo, omega 3, omega 6, magnesio, cualquier tipo de suplemento que se os ocurra, veréis que prácticamente la base de datos es enorme de esto, pero incluso también hay muchos laboratorios que ya han introducido sus preferencias dentro de nuestro software. Puedes ir directamente a un laboratorio, alguno, Nutergia, incluso Herbalife, podemos ir a testar ese producto en concreto. De esa manera, pues, es interesante saber que con el análisis comparativo, después de testar un suplemento, podemos ver si hay una mejora, un empeoramiento o no hay ningún efecto sobre esa zona del cuerpo. Incluso algo que yo siempre insisto mucho cuando hacemos la formación de estos dispositivos, es que lo podáis testar en varias partes del cuerpo, porque quizás un suplemento o un medicamento va muy bien al hígado, pero le va muy mal al estómago. Pues puedes testar un suplemento aquí, pues allí, y ver si realmente merece la pena o necesitas otra cosa que pueda ayudar de una forma más suave a la persona o algo para compensar ese efecto que pueda tener, por ejemplo, en el estómago un suplemento o un producto. ¿Qué se puede testar? Ahí he puesto algunos ejemplos. Suplementos, como he dicho, tanto genéricos como de laboratorios específicos. Fitoterapia, que son montones de plantas. Litoterapia, que son minerales, pues como rubíes, cuarzos, hasta diamante o esmeralda. Hay cosméticos que veréis que muchos de ellos son de marcas muy reconocidas, por lo tanto que los podéis encontrar en cualquier país prácticamente. Entonces vais a ver ese cosmético médico que pueda servir para 1000 cosas, podéis compararlo de una forma muy sencilla. Pero básicamente también podemos introducir cualquier tipo de muestra, como con el vasito que aparece en pantalla. En ese vasito podemos incluir cualquier tipo de muestra. Es decir, podemos poner, si hacemos suplementos nosotros caseros y los hacemos nosotros, secamos las plantas, las ponemos en cápsulas, podemos poner esa capsulita que tengamos nosotros en el vaso de testaje. Lo que va a hacer el dispositivo es analizar la onda, la frecuencia de ese remedio que hemos puesto ahí y compararla con la parte del cuerpo que queramos, el hígado, el estómago o a nivel general. Pero no solamente es suplemento casero nuestro, podemos trabajar con una línea de suplementos que no está, lo podemos testar. Incluso en el TFP Pro podemos introducir todos esos testajes, por ejemplo, una línea de suplementos que nosotros utilicemos y no está en la base de datos, podemos grabarla
para poder testarla incluso sin tener la muestra. Es decir, grabamos esa muestra en nuestro software, en tu ordenador, y de esa manera ya puedes testarlo allá donde estés sin necesidad de tener el botecito o la muestra del producto para testarlo a un cliente. ¿Esto para qué te ayuda? Pues imagínate, hemos tenido de todo, ¿no? Desde que te traigan una muestra de alimento que hace alguien de su familia para ver si le sienta bien o mal, hasta, pues eso, comprobar la eficacia de remedios tradicionales. Ahora, por ejemplo, estamos midiendo la eficacia de remedios tradicionales en la zona de la Patagonia chilena para ver cómo realmente afectan o mejoran en los diferentes sitios del cuerpo. Entonces, es algo que puedes hacer gracias a esa función de Vegetotest, tanto con lo que hay en base de datos como lo que hay de forma externa. Siguiente paso. El siguiente paso es la famosa metaterapia. ¿En qué consiste la metaterapia? Bueno, consiste en la aplicación de ondas, es decir, hasta ahora lo que habíamos hecho es una estimulación de diferentes puntos que ya teníamos medidos en la base de datos. Lo estimulamos en tu cuerpo para ver cómo reacciona, captamos esa respuesta y ahí veíamos esas ondas, que es la respuesta o la bioresonancia que hemos obtenido en esa lectura. Y ahí ya comparábamos. Es la parte de escaneo y de análisis. La parte de metaterapia, lo que hace el dispositivo es que automáticamente calcula qué frecuencia tiene que estimular, qué frecuencia tiene que enviar a tu cuerpo, en cualquier parte del cuerpo que elijas, de forma automática, para poder ayudar a corregir o a reparar esa frecuencia que no está como debería, que no está en equilibrio. Siempre, acordaos aquí, el objetivo es la búsqueda de equilibrio. Al final, la búsqueda de salud no es más que la búsqueda de equilibrio. Entonces, cuando hablamos de frecuencia, hay frecuencias que están en armonía, como cuando una canción suena bien, y hay frecuencias que no están en armonía, pues como cuando la primera vez que un estudiante practica una canción y dices, pues no suena bien. Se parece, pero no suena bien. ¿Puedes identificar qué es esa canción? Pues quizás sí, pero no suena bien, no está bien. Bueno, pues a nivel de frecuencias, en el campo electromagnético del cuerpo, de las células, es exactamente lo mismo. Se parece, funciona, pero no está bien. Y ahí es donde la metaterapia nos ayuda a crear esa resonancia. Cuando hablamos de resonancia, es literal. Cuando estamos expuestos a una frecuencia, el suficiente tiempo con la suficiente intensidad y sobre todo también que sea muy específica, positiva para nosotros, terminamos resonando, terminamos generando esa misma frecuencia de forma interna. Es decir, cuando estás con una persona que es muy negativa, si le dejas, terminarás muy negativo tú, terminarás estresado, terminarás enfadado y terminarás pensando igual que ella. Y en cambio es una persona positiva, si te dejas, también puede ser que termines volviendo a casa súper positivo. Esto, cuando aplicamos la metaterapia, funciona de la misma manera. Nosotros estamos estimulando al cuerpo con la frecuencia correcta, que debería estar en ese punto donde hemos encontrado una frecuencia anómala, una frecuencia que se sale de ese valor de equilibrio. Entonces, cuando aplicamos la metaterapia, lo que estamos haciendo es ayudar a que el cuerpo vuelva a resonar con esa frecuencia de equilibrio. ¿Es necesario hacerlo muchas veces? No, no es necesario. Realmente, con 2 o 3 sesiones por semana de aproximadamente 15 minutos, es más que suficiente para generar un cambio que perdure en el tiempo, durante un par de semanas o 3 semanas. Para la mayoría de casos, esto es el estándar. No necesitamos demasiadas sesiones ni mucho tiempo. Nuestro dispositivo, cuando eliges cualquier parte del cuerpo, puedes elegir 5, 6, 7, 8 partes diferentes del cuerpo y hacer una terapia de forma automática. Vas a poder hacerlo en aproximadamente entre 12 a 18 minutos. Y esto es suficiente, no necesitamos más. Por sí solo, hay veces que notamos los síntomas, la mejora de forma inmediata. Por ejemplo, en cosas como afonía, tos, dolores de cabeza, dolores de estómago. Es muy común que una persona, después de la metaterapia, ya note las mejoras. Pero hay cosas que esa frecuencia está mucho más instalada, mucho más profunda, y por lo tanto la metaterapia va a ser una ayuda, un complemento, una herramienta para poder acelerar la mejora, acelerar el conseguir el equilibrio en esa zona, junto con
un tratamiento que tú le hayas recomendado a la persona. Entonces, ambos usos son perfectamente útiles y, como decíamos, funcionan exactamente igual en humanos que en mascotas. Así que podemos utilizar la metaterapia de una forma muy eficaz. Hay otros dos modos de metaterapia que tenemos disponibles, que es la moraterapia y la fisioterapia. La fisioterapia está orientada a la estimulación y regeneración de tejidos. Es decir, ya no estamos hablando solamente de frecuencias del campo magnético, sino que estamos también hablando de que estimula puntos que ayudan a la regeneración de tejidos, ideal para lesiones, dolores, rejuvenecimiento, producción de colágeno y demás. Entonces es súper interesante esos programas, que son programas predefinidos que duran entre 5 hasta 30 minutos. Y la moraterapia es el último modo de metaterapia en el que, en vez de dejar que el aparato automáticamente elija cuál es la mejor onda que te va a dar a ti, tú eliges, por ejemplo, una onda de una planta o una onda de un remedio y le mandas esa onda directamente a la persona a través de los sensores del generador de frecuencia. Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta ahora. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Voy a ver aquí el chat, que había algo. Bueno, nos dice aquí Joaquín que ha visto dos aparatos de bioresonancia como BioWell y AirScan y son muy caros, por eso no los he comprado. Bueno, parte de las preguntas que vamos a responder ahora es tema de precio. Bien, por ahora veo que no hay preguntas. Si alguien quiere que levante la mano y si no, seguimos con estas preguntas frecuentes y el marco legal. Vale, sí veo a Joaquín. ¿Te abres el micro? Hola, buenas tardes. Hola, Joaquín. Saludos desde México. Un gusto saludarte. Te entendí muy bien la presentación, está muy bien. Yo entiendo muy bien lo que es las frecuencias y el aparato que dices aquí es como los que mencioné en el mensaje, el BioWell y el AOScan. Los dos manejan diferentes diagnósticos y con resultados también alopáticos de fitoterapia y todo eso. Pues como menciono, los dos equipos pues salen muy caros. O sea, yo para tener un equipo de esos, pues es invertir muchísimo dinero. No sé cuánto es el aparato que tú estás promocionando, porque aquellas son aplicaciones que te mandan con una licencia, porque se paga una renta, pues el BioScan es así. Sí, Lo vi muy bien ¿perdón? Que sí, los conozco los dispositivos. ¿Conoce el BioScan? Sí, BioWell, ¿no? ¿Qué decías? BioWell y el AOScan. Sí. Mira, Joaquín, para precios y todo lo demás, la persona que te contactó te va a mandar toda la información, porque está en nuestra página web, está todo escrito, hay formas de financiación y todo. Entonces, no vamos a entrar en esto, vamos a seguir respondiendo preguntas. Pero a lo que decías, sí que realmente ese es uno de los motivos por el que nosotros comentamos y tuvimos la oportunidad de hacer esta marca nuestra que es TGC System. El hecho de que de pronto empezaron a salir muchísimos dispositivos que utilizaban las bases de la bioresonancia y nos encontrábamos con, pues eso, una variedad de aparatos en los que algunos, el problema que tenían era el precio, eran muy poco accesibles, pero eso no me preocupa porque, oye, para cada mercado hay un aparato, eso me parece estupendo. La cuestión es que nos empezamos a encontrar con muchos que no eran fiables, que no hacían lo que tenían que hacer, sea porque utilizaban unos sensores de baja calidad, un hardware de baja calidad o incluso software pirata, que, bueno, hemos encontrado muchos casos de software no licenciado que no podemos recomendar en ningún caso. Entonces, realmente el motivo de que nosotros hiciéramos nuestra marca era porque ya teníamos 15 años de relación con el fabricante más importante de este tipo de tecnología y nosotros decidimos dar ese respaldo eligiendo los mejores
materiales para el aparato, tanto el casco como todo lo que es el dispositivo y los accesorios, pero también compartiendo la forma de trabajar que tenemos nosotros, ¿vale? Así que cualquier información que desees, Joaquín, después la persona que te invitó seguramente hablarás con Kinga, porque Kinga es la que más ha hablado por aquí, ella te podrá Ah, mandar toda la información. ok, sí, sí, te digo, la información está muy bien, te la entiendo muy, muy perfectamente. ¿Sale? Gracias por Gracias, las... Joaquín. Antonio, si tienes ahí una pregunta, puedes abrirte el micro. Vale. Mira, Joaquín, no sé si la pregunta es posible dentro de este contexto, porque lo que quería saber es, este señor que acaba de hablar habla de unos equipos y yo estoy usando otros. Sí. Si la interfaz, ¿cómo se puede hacer un seguimiento, un estudio de estos equipos? Por ejemplo, del Biophilia Tracker X5 o X4, el MetaHunter y este que ustedes tienen. Entonces, yo no sé cómo eso se puede integrar a la hora de hacer un estudio de este tema, ¿no? Porque la interfaz cambia bastante. Sí, mira, realmente los dispositivos que has mencionado son prácticamente los más conocidos que hay en el mercado, pero también son de los más copiados que hay en el mercado y ese es uno de los problemas. Entonces, nosotros realmente lo que hacemos es utilizar una fuente fiable, confiable, tanto para la parte de hardware, que como digo, para mí es la más importante, es que el hardware esté leyendo correctamente, que esté obteniendo correctamente los datos de la persona, porque si no, lo que estaríamos interpretando sería prácticamente como algo aleatorio, algo al azar, ¿no? Necesitamos precisión y necesitamos eficacia a la hora de obtener los datos. Y luego el software, vais a ver que en la mayoría de dispositivos el software tiene una interfaz muy similar, porque todo viene de la licencia del software ruso. El software ruso son los inventores de este tipo de sistema y ellos son los que licencian al resto de fabricantes el uso del software. Ahora, con ese software, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros lo que hacemos es una modificación de las bases de datos para, esto es como cuando haces una edición en una revista, ¿no? Es como curar el contenido, comprobar cuál de ese contenido realmente es útil, cuál realmente está bien hecho y cuál es el que queremos que nuestros clientes dispongan. O sea, queremos que tengan la información más útil y más comprobada, no que tengan un montón de categorías que no sirven en muchos casos o que no se entienden o que vienen mal traducidas. Pues cada vez que cerramos una categoría, traducimos y hacemos una actualización en nuestro software. Y lo que Ahora vamos quería a hablar hacer, un poco más. Sí. perdona, Joaquín, a la hora, por ejemplo, me imagino que en todas estas aplicaciones tienen un denominador común que es cuando sale un etalón, por ejemplo, le das al botón descripción y te hace una descripción. Sí. Por ejemplo, que yo tengo, vamos, eso ni se entiende. Entonces quería saber si el equipo de ustedes, la aplicación, te da una descripción detallada, entendible, fiable. Exactamente eso es lo que es donde nosotros nos enfocamos en trabajar, ¿no? No solamente en, por ejemplo, que todos los nombres de los etalones, que son las frecuencias que están en la base de datos para comparar, estén correctamente escritos, que no haya errores de traducción pues, que ocurren con este tipo de cosas, pero también las descripciones. Obviamente, de una base de datos de 5.000 categorías, no hay 5.000 categorías totalmente traducidas todavía, porque muchas de ellas todavía seguimos comprobando para que sean correctas. Pero las categorías principales todas tienen sus descripciones en español, en inglés, en los diferentes idiomas que disponemos del software y en cada actualización se aumentan las precisamente descripciones y todas las categorías para que estén en el idioma correcto y que estén bien expresadas. Así que sí, es justamente donde más nos enfocamos dentro de la parte de software, en eso y que funcione bien y rápido, porque en muchos casos nos hemos encontrado aparatos que se quedan muy colgados, que dan muchos errores y que son problemáticos a la hora de hacer. Por ejemplo, literalmente hay dispositivos ahora que tienen un coste muy alto y, sin embargo, para hacer una sesión de metaterapia, el tiempo mínimo son 1 hora y media, 2 horas. Eso es, pues, inviable para una consulta profesional. O sea, una cosa es que lo tengas en casa tú y tengas 2 horas de tiempo para darte metaterapia, pero en una consulta profesional no le puedes decir a un médico o a un terapeuta
que vas a ocupar 3 horas de una persona solamente para hacer metaterapia. No es así. El efecto, además, no es que sea mejor por estar 2 horas y 15 minutos, ni mucho menos. Joaquín, otra cosa, y perdona que Luis, soy esté Luis. Joaquín acaparando era mucho. el caballero que antes preguntó. Yo soy Luis. Joaquín, perdón. Mira, la aplicación Pro que ustedes tienen, Sí. ¿a qué se asemeja más a la hora de la interfaz? ¿Al MetaHunter o al Biophilia Tracker? Tendríamos que verlo porque hay diferentes versiones de estos. Entonces, si quieres un día por email, me puedes Vale, enviar una captura de pantalla de lo que tienes. Al MetaHunter vale, no se parece. Ahí sí que te lo digo. Pero al otro hay que ver porque hay varias versiones. Como vale. digo, a nivel de interfaz no vais a ver grandes cambios porque los desarrollos de software no los hace el que licencia el software, el dueño del software, que es el desarrollo ruso. Pues a Ya, partir de ahí, los cambios que se hacen visualmente no son tan grandes como de contenido. ¿Vale? es decir, que la filosofía es la misma, vamos. Pasamos adelante, Antonio, ven, que vamos aquí con preguntas para todos también, ¿vale? Mira, una de las cosas que más nos preguntan es a nivel legal, si es un dispositivo de uso médico o no lo es. Bueno, pues hay que dejar claro esto desde el primer momento. No es un dispositivo médico. No es un dispositivo de diagnóstico por sí mismo. Es un dispositivo de investigación. ¿Por qué es esto? Bueno, la razón principal es lo que mencionaba al principio. En un tejido, si tú lo analizas en laboratorio y lo analizan 10 personas, aunque sean en diferentes días, van a encontrar muy similares los resultados, porque es lo que hay físicamente, los componentes físicos de un tejido o de una muestra de sangre. Sin embargo, en el campo energético no hay esa capacidad de estar tan fijo hasta que se desarrolla demasiado un problema. Entonces, lo que mide el aparato es cuáles son las ondas que ya están desarrolladas, que llevan mucho tiempo. Vamos a tener un indicador para exactamente saber cuánto tiempo lleva esa onda activa en tu cuerpo, cuánto se ha desarrollado, pero también vamos a obtener muchas mediciones, muchas ondas que llevan muy poco tiempo o no te están afectando, simplemente son parte de tu campo energético. Y hay que tenerlo en cuenta, estamos hablando de cosas diferentes. No estamos hablando de un escáner y de un TAC, una resonancia magnética o un MRI, en el que lo que obtienes es lo que es. Aquí estás midiendo ese campo energético que es volátil, que es cambiante y que puede instalarse en algunas de esas frecuencias de forma definitiva en la parte física y otras no. Por lo tanto, cuando vemos, por ejemplo, que hay una coincidencia con una patología, antes que decirle a la persona es que tienes esta patología porque me ha salido aquí, la realidad es que lo que tendríamos que hacer es, como tenemos una coincidencia fuerte que nos marca como activa, como algo persistente, como algo que lleva tiempo allí, que pueda estar instalado en el campo físico, cada uno, según su tipo de trabajo, va a poder actuar de una forma diferente. Un médico, con los síntomas, las pruebas adicionales que pueda realizar, va a poder dar un diagnóstico y no hay ningún problema. Un terapeuta que no sea médico, prácticamente en cualquier lugar del mundo, no puede dar diagnóstico de ninguna forma. No está habilitado para ello. Por lo tanto, tenemos que ser súper conscientes a la hora de utilizarlo y nosotros vamos a ser muy pesados y sabemos que es mucho más fácil vender si yo os dijera a todos los que estáis aquí, oye, ¿sabes que con este aparato, que es una inversión súper baja comparada con cualquier aparato médico, vas a tener un diagnóstico en 15 minutos, no tienes que hacer más pruebas, es súper fácil y con la metaterapia además los vas a curar? Bueno, hay empresas que venden así, nosotros preferimos ir con la verdad por delante. Eso no es así. Es un dispositivo de investigación que nos ayuda a entender qué está pasando, nos ayuda a entender qué frecuencias tenemos, no solamente en la parte física, sino también en la parte emocional, en la parte de conflictos, miedos, cosas que no se pueden medir en un laboratorio. Y por eso también es muy difícil para toda esta parte que no se puede medir en un laboratorio todavía, hacer estudios clínicos en esa parte energética, porque el estudio clínico se basa en la sustancia, en algo repetible, en unos patrones 100% replicables. Y sin embargo, el campo energético es tan variable que de un día a otro puede cambiar. La cuestión es, si vosotros ya estáis trabajando o tenéis claro que el campo energético de la persona tiene una influencia directa sobre la parte física, esta herramienta os va a dar una visión muy rápida
de dónde está el foco de los problemas, dónde están las causas, cuáles son los posibles desencadenantes de los problemas que tiene la persona, dónde están las posibles soluciones también. Entonces, a la hora de, en el caso de que sea un médico, hacer un diagnóstico, desde luego, una de las mejores cosas que tiene este dispositivo es reducir el tiempo y el coste, porque en una sesión que tardas 15 minutos en hacer un escaneo, vas a ver qué frecuencias están más activas y con esto vas a poder ir directamente a hacer esas pruebas médicas específicas sin tener que perder el tiempo en, por ejemplo, medir una gran cantidad de cosas o ir una gran cantidad de especialistas buscando cuál es el posible origen. Aquí lo vas a tener mucho más claro. Entonces es una de gran ayuda también para el diagnóstico, pero sin ser un diagnóstico por sí mismo. Otra de las preguntas que nos hacen mucho es que esta parte de la investigación, ¿no? Lo de ponernos los auriculares y detectar todas las frecuencias, que cómo funciona, si se puede hacer para cualquier persona. La parte de investigación no solo es indolora, no notas absolutamente nada. Las primeras versiones sí, cuando empezamos hace 20 años, las primeras versiones oías un ruido bastante desagradable, durante más de media hora tardaba el análisis. Ahora ni se escucha y además tarda bastante menos. Por lo tanto, la verdad que la mejora tecnológica se agradece mucho. También es inocua para cualquier tipo de persona, es decir, no importa la edad. De hecho, la base de datos, cuando metes los datos del cliente, pues te deja poner a personas de cualquier edad y tampoco importa la condición. Personas embarazadas, no hay ningún problema. Prótesis, operaciones, cualquier tipo de circunstancia es viable hacer la investigación. Para la función de metaterapia, sí que recomendamos solamente consultar con un especialista en caso de tener marcapasos o similares, porque cada vez pues, se van introduciendo más tipos de prótesis, incluso con algún tipo de microprocesadores. Entonces, como no sabemos todo lo que puede estar instalado allí, es mejor consultarlo. En todo el resto de casos, no hay ningún problema. O sea, mientras no tengas una batería o un microprocesador que esté dentro de tu cuerpo en algún tipo de prótesis, todo lo demás no hay ningún problema. En cuanto a la precisión, siempre nos preguntan, ¿cuál es la eficacia de estos dispositivos? Bueno, esto tenéis que saber algo, que depende 100% de la calidad del hardware, la calidad del aparato, de la calidad de los auriculares y la calidad del centro de proceso, que es el cerebro, ¿no? del dispositivo. Si eso es con componentes básicos, sencillos y económicos, pues vais a tener unos resultados del mismo tipo. Sencillos, económicos, pero demasiado básicos también, de los que es difícil fiarse. Ahora, como en todo, hay componentes de primera calidad, que son los que usamos nosotros en nuestros dispositivos, dentro de todo ese panorama que nos contaba ahora también a Antonio algunos nombres, o aquí en otros nombres. Dentro de ese panorama hay mucha variedad en calidad de componentes. Es importante que el generador y los sensores sean de la mejor calidad posible, pero también que la central de procesamiento, lo que es el aparato, tenga un procesador capaz de captar esos datos e interpretarlos de la forma correcta en el tiempo correcto. Que tarde mucho ni que se deje datos por medio o se quede a medias. Entonces, la precisión de obtención de datos es entre el 85 al 90% en el TGC One y en el TGC Pro es hasta el 96%, de 92 a 96%. Hay un rango porque en diferentes sistemas es un poco más bajo o un poco más alto. No en todos los sistemas es exactamente igual la precisión de obtención de los datos. Otra de las preguntas que nos hacen habitualmente es si hay estudios sobre esto. Ya he mencionado algo antes, ¿no? Es muy difícil que todo lo que hace un dispositivo de bioresonancia como el nuestro se pueda plasmar en estudios científicos, pero sí se han hecho, con la misma tecnología, se han hecho estudios para cosas muy específicas. Es decir, por ejemplo, para personas que tenían pues, un tumor en el riñón, ¿no? Todas las personas que tenían tumor en el riñón se analizaron con la tecnología de bioresonancia hace unos 15 años, o sea, es un poco más antigua los estudios que se han hecho, pero para ver si había una capacidad de detectar esos resultados de forma estable. Y efectivamente, pues los resultados son muy buenos, teniendo más de un 85% de eficacia en la detección de ese tipo de problemas. Entonces,
Si entráis en nuestro blog, en tgfsystem.com, ahí hay un blog en el que estamos subiendo algunos de los estudios traducidos a español para que podáis obtener esa información. No son antiguitos, no son muy modernos, pero es exactamente la misma tecnología en la que se basan nuestros dispositivos. Bueno, hemos hablado de eso, de que hay un ecosistema grande de aparatos de bioresonancia, somos súper conscientes de ellos y, de hecho, como os he dicho, es el motivo por el que nosotros nos decidimos hacer nuestra marca, porque veíamos los problemas que estaban surgiendo al salir no una competidora, sino 20 de diferentes rangos de precio, de diferentes funcionalidades, ¿no? Entonces, aquí es donde pues, nosotros queremos destacarnos. Lo primero, nuestros dispositivos están orientados a profesionales. ¿Lo puede usar una persona que no sea profesional? Sí, obviamente, con un conocimiento mínimo de anatomía, un conocimiento mínimo de patología, podría usarlo. Pero realmente los 3 dispositivos están orientados a profesionales. Como he dicho ya, si garantizamos que tenga ese hardware de alta calidad y durabilidad, importante, no se rompe, o sea, tarda mucho en tener que cambiar de dispositivo. Es una inversión que se amortiza en mucho tiempo, o sea, lo amortizas muy rápido y te dura mucho tiempo más, mejor dicho, ¿no? No es que se amortiza mucho tiempo. Entonces, realmente la ventaja que tienes es que cuando compras un dispositivo con nosotros, las actualizaciones están incluidas de por vida, tienes garantía de 3 años en el aparato y luego, si por lo que sea se te rompiera un accesorio como el auricular, el vaso de testaje, lo que sea, garantizamos también que tienes repuesto siempre, para que no tengas ese problema de tengo un aparato que me he gastado un dinero y se me ha roto algo, ya no puedo usarlo porque no encuentro el software. Nos llaman cada semana personas de todo el mundo que no pueden conseguir el software del aparato. O que no puedo conseguir el auricular porque se me dobló, se me partió el cable o lo que fuera, no lo puedo conseguir, o me cuesta muy caro, o no funciona el que he comprado por eBay. Bueno, pues todo eso nosotros garantizamos que tienes acceso tanto al soporte como a esos repuestos en caso de que lo necesitaras. Los precios, que antes comentaba Joaquín, bueno, precisamente por eso tenemos 2 dispositivos de humano, porque son 2 rangos de precios diferentes. Y esos 2 rangos de precios diferentes, pues prácticamente cualquier persona que se pueda dedicar a la salud va a poder tener acceso a esto. Tener en cuenta que hay algún dispositivo que sí que está enfocado a una cosa solamente, o sea, por ejemplo, a alergias o a detección de intolerancias, y esos dispositivos que sí que se pueden certificar como dispositivos médicos, el precio empieza a partir de los 20.000 y los 30.000 euros. Entonces, literalmente estamos hablando de otra categoría de cosas, ¿vale? Esto es un dispositivo de investigación asequible para la mayoría de terapeutas y médicos y tiene una gran cantidad de funciones que puedes hacer de una forma muy sencilla por el precio, sobre todo, que tiene, que lo vas a amortizar muy rápido. No es uno de los motivos por los que no estamos pensando ni tenemos un proyecto para certificarlo como dispositivo médico, porque eso implicaría subir el precio muchísimo, porque todo lo que hay que hacer para eso, al final, pues repercute en el precio del aparato. Usuarios ilimitados, importante. Tienes tanto usuarios ilimitados de tu dispositivo, es decir, si compráis el aparato en una clínica y sois 5 personas las que lo vais a usar, podéis usar cada uno, vais a tener vuestras fichas de clientes o de pacientes y ya está. O sea, no hay ningún límite en eso, los usuarios dentro de un solo equipo. Pero tampoco en la cantidad de clientes o pacientes que puedes usar. Ha mencionado antes Joaquín precisamente que en algunos dispositivos te cobran una mensualidad o unos bonos por cuántos análisis puedes hacer. Esto no es el caso, ¿vale? Es totalmente ilimitado y de por vida. O sea, no tienes que pagar absolutamente nada por paciente. O sea, una vez que recuperas la inversión que has hecho, que generalmente en personas que se dedican de forma profesional está entre 3 a 6 meses lo que es recuperar la inversión del TFT Pro, pero es que ya no tienes que pagar nada, ni actualizaciones, ni pacientes, ni licencias, ni absolutamente nada. Eso sí, si quieres acceder, por ejemplo, a una sesión de soporte o una sesión de ayuda en la parte terapéutica, que tienes algún caso que quieres que te ayudemos, puedes hacerlo por 2 vías que están incluidas. Una es preguntando en el grupo. Tenemos un grupo de Telegram, un grupo en nuestra página web, en la que podéis compartir vuestros casos y entre todos os vamos a ayudar. O también se pueden contratar sesiones
con cualquiera de los profesionales que somos parte del equipo para que te ayuden con cosas concretas. Imagínate, por ejemplo, que tú eres especialista en nutrición, y tienes el dispositivo, pero tienes un caso que no es algo que tú controles. Puedes, con la ayuda de alguno de los profesionales de nuestro equipo, puedes ayudar a esa persona también, a ese paciente o a ese cliente, de una forma eficaz, porque este profesional de nuestro equipo se va a conectar a tu equipo, va a ver todos los resultados en tu ordenador, en tu computadora, y a partir de ahí es mucho más fácil, porque ya no hay que empezar de cero. Tenemos todos los datos de la persona como para poder ayudarle en varios campos diferentes. Igualmente con el soporte. Si le pasa cualquier cosa, imagínate que tienes en tu computadora, actualizas Windows y de pronto te deja de funcionar. Bueno, te vamos a orientar o vamos a conectar. Tratamos de dar un servicio en menos de 24 horas, obviamente sábados y domingos no, pero de lunes a viernes en menos de 24 horas para que tengas el aparato funcionando y no pierdas consultas, no pierdas dinero esperando a que te arreglen o que te llegue una actualización o lo que sea. Lo digo esto porque igual los que estáis aquí lo habéis vivido o no. Yo lo he vivido. De tener a personas esperando, no te funciona, ¿y ahora qué haces? Contactas con China, contactas con quien te lo vendió y bueno, lo habitual es que la respuesta, si viene, no va a venir hoy. Y vas a perder dinero o vas a enfadar a tus clientes que pueden venir de muchos sitios diferentes. Así que para mí esto es importante porque lo he vivido. Entonces, por eso lo ofrecemos también en soporte rápido y lo más eficaz posible. Después, incluimos una formación en la que no solamente te explicamos qué botones tocar, que es lo que normalmente vemos, ¿no? Hay que tocar este botón, después este, después este, después este. Sí, todo bien, eso te lo vamos a contar también, pero en la formación te vamos a contar cómo interpretar los resultados, porque esto no es 2 más 2 son 4. Estamos en el campo energético, estamos con dispositivos cuánticos. Eso significa que hay muchas cosas que tener en cuenta y en ocasiones pues es difícil de leer si no entiendes cómo hacerlo. Entonces, tratamos de transmitirte eso, no solo con el curso que viene incluido, con certificación incluida, sino que también añadimos y vamos a seguir añadiendo casos específicos, dudas que tengáis, funciones escondidas de los aparatos que podáis utilizar para que podáis sacar el máximo provecho. Todo eso se tiene acceso una vez que se compra un dispositivo. Después también hablaba antes de que puedes contactar con otro profesional que tiene el aparato para colaborar, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que he dicho, ¿no? Un nutricionista colaborando con un terapeuta o con un experto en genética o con un médico experto en niños con autismo. Bueno, pues todo este tipo de personas están dentro del equipo que ya tiene un dispositivo TGC System y muchos de ellos están ofreciendo sus servicios a otros. Entonces, tú también podrías ofrecer tus servicios si eres especialista en cualquier cosa que sea de utilidad para los demás, puedes poner tus servicios. Entonces, realmente al final, lo que estamos construyendo es como una red de terapeutas y médicos que trabajan en colaboración con el objetivo de ayudar y con la base de utilizar una tecnología que nos permite pues adentrarnos en todo lo demás. Muy bien, pues no sé si tenéis alguna pregunta más. Como digo, no es el momento ni de hablar de precios ni de características concretas. Lo que necesitéis, nos escribís, por favor, a la persona que os ha invitado. Os mandamos toda la información, ¿vale? Se trata de esta conexión más que nada de resolver las dudas y de dar una visión un poco más concreta de cómo se utilizan los dispositivos para los profesionales. Había una pregunta, creo, en el chat. Sí, dice Beatriz. Beatriz es parte del equipo también. Es de las personas que llevan más años trabajando con nosotros. Que es importante saber transmitir ese tipo de información. El hecho de que lo que vemos aquí es una ayuda para poder encontrar las causas y poder encontrar las soluciones de la persona. Pero realmente la visión que está detrás de la bioresonancia es una visión diferente a la medicina convencional que estamos usando ahora. Es una forma de ver desde la influencia de las frecuencias de la energía y no solamente desde una parte esotérica, sino desde qué está influyendo de los componentes que tienes dentro de tu cuerpo, como toxinas, como metales pesados, alérgenos, la ropa que usas, el perfume que estás utilizando, cómo te está influyendo. Si podemos medir todo esto, podemos ayudar de una forma diferente, más profunda a la persona. Pero no es específicamente que
vengas aquí y con lo que vemos en la pantalla te voy a dar ese diagnóstico. Así que nos puede ayudar a reducir el tiempo, a reducir los costos para dar un diagnóstico mucho más preciso a las personas que sí puedan hacerlo. Antonio, habla. Ábrete el mix. Tienes ahí la mano levantada. Quería saber si la aplicación lleva un manual. Sí. Es muy buena pregunta. Me gusta porque imagínate en 2009, que fue el primer dispositivo que yo probé, el manual que venía, estuve casi 6 meses utilizándolo al revés, el aparato. O sea, para los que ya lo usáis, yo pensaba que cuanto más alto el número, era que era más coincidencia. Y la realidad es que cuanto más cercano a cero es que se parece más la onda. Pues yo estuve 6 meses pensando que lo correcto era ver cuál era el número más alto. O sea, le estaba diciendo a alguien que no tenía en absoluto esos síntomas, y aquí me sale que tienes esta enfermedad, tienes este problema. Un desastre absoluto. Menos mal que tardé un año en sacarlo en mi consulta, pero lo tuve que probar. Según el manual, era así. Así que sí, mira, tenemos un manual que es un manual interactivo, es decir, que tú vas a poder ir viendo todas las funciones desde el principio hasta las más avanzadas y puedes ir siguiendo paso a paso. Se puede descargar, imprimir y lo puedes ver también en lo que es la página web donde estamos para que puedas tener ese acceso siempre que quieras. Igual en vídeo, la mayoría de funciones también están explicadas en vídeo. Entonces puedes ir directamente y buscar, oye, no me acuerdo bien cómo hacer la metaterapia. Entras en el vídeo de la metaterapia y vas a ver paso a paso todo, más todos los casos que vamos a subir. Muchas gracias. Y por cierto, simplemente, Antonio, que lo sepas, ¿vale? Depende del dispositivo, si nos mandas una foto por email o por WhatsApp de lo que tienes exactamente, quizás no es necesario que compres el dispositivo, se puede comprar solamente la formación y con la formación accedes a todo esto que te estoy diciendo. ¿Vale? Perfecto, te lo agradezco la aclaración. Sí. Ya te digo, tratamos de ponernos en el lugar de los que hemos estado ahí, ¿no? Antes No, de porque vender aparatos, posiblemente en un somos futuro, si yo contrasto a lo mejor, pues compro también el equipo. eso, las posibilidades están ahí, pero bueno, que sepáis que para personas que tienen dispositivos que son similares, que usan la misma base y que sí son originales, tenemos el acceso solamente a la formación, que es una opción también muy, muy interesante. Gracias. Bueno, pues creo que ya está. Justo hemos llegado a la hora, ahora mismo, que es lo que os había prometido, así que no me quiero demorar mucho más. Simplemente deciros que estamos trabajando no solamente porque queremos tener mejores dispositivos y tener mejor base de datos, más traducción de todo, sino que, bueno, los que nos conocéis y ya lleváis un tiempo trabajando con nosotros, sabéis que no paramos de trabajar y de tratar de innovar y nuestra idea es que realmente podamos unir esfuerzos, que no sea solamente el hecho de comprar un aparato y ya, y que lo uses tú y está muy bien, pero la idea es que cada vez si uno sabe, uno del equipo, alguien que ha comprado el aparato, descubre una forma de utilizar la bioresonancia que pueda ser útil a los demás, que compartamos, que seamos solidarios, que seamos realmente personas que podamos compartir. Ahora mismo, donde más investigación queda por delante es la parte de las mascotas, donde nuestro dispositivo es el más nuevo. Por lo tanto, también bienvenidos a aquellos que sois veterinarios con todas las mismas bases que se usan en los humanos. Toda la parte de mascotas es impresionante porque podemos saber muchas cosas que, bueno, las mascotas les cuesta a veces contarnos todo, ¿no? Las personas contamos lo que queremos, las mascotas lo que pueden o lo que nosotros podemos entenderlos. Así que también es un campo muy interesante en el que también estamos abiertos a que cualquier persona que se incorpore, que compre un dispositivo TSCP, colaborar activamente para poder entender mejor y ayudar mejor a las personas que vosotros vais a atender en consulta, ¿vale? Así que nada, un placer enorme estar aquí hoy con vosotros, mucha alegría de ver algunas caras que hacía tiempo que no veía y con toda la disposición para que lo que necesitéis a través de la persona que os invitó y si no en mi correo electrónico que lo pongo aquí en el chat, porque ya me podéis escribir sin ningún tipo de conveniente. Es muy fácil, luis@robustamiedarte.com. El que quiere escribirme por ahí, sin ningún problema. Un gusto y nos vemos pronto.